En aquel gigantesco país formado por la URSS, a partir de la revolución bolchevique, ya no penetra ninguna información para la población procedente del extranjero, ni periódicos, ni revistas, ni libros, ni siquiera ondas de radio, porque los aparatos rusos están fabricados para captar sus propias difusoras, además de que es un delito escuchar las extranjeras. Se formó un gigantesco aparato propagandístico. Como la revolución fue una conjura planeada por un grupo minoritario y no un estallido espontáneo y popular, desde el primer momento comenzó a fundar escuelas de propagandistas rojos. Se seleccionó individuos mentalmente pasivos pero prácticamente activos como para difundir la propaganda de mil formas: conferencias, folletos, libros, clases escolares, manuales por millones, películas, radio, murales en las calles, en las oficinas y en los parques. Las zonas rurales no escapan a los radios receptores colectivos de propaganda. La propaganda bolchevique. La ideología se une a las armas en la conducción de las guerras y la propaganda se convierte en auxiliar de la estrategia, vínculo esencial, expresión rígido y muy elástico al mismo tiempo. La propaganda de tipo bolchevique puede reducirse a dos expresiones esenciales: revelación política y la voz de orden. Según Lenin, no se trata solo de agitar y catequizar a la clase obrera, sino que se ha de llegar a todas las clases de la población como propagandistas, agitadores y organizadores, tratando de adaptar sus argumentos al medio en que actúan. Una de las características de la propaganda comunista es la muy grande diversidad de su prensa. Dicen lo que se pretende de manera apropiada a las diversas mentalidades. El flujo continuo de noticias extraídas de todos los sectores profesionales y sociales es un trabajo de información para la propaganda comunista, que le da un indiscutible elemento de superioridad. La propaganda es acreditada con actos. Esto es una primordial para la masa de aquellos a quienes una larga experiencia ha inspirado dudas sobre el valor de los programas políticos. La propaganda política en su forma moderna ha sido inaugurada por el bolcheviquismo y especialmente por Lenin y Trotsky. Lenin, con su genio de propagandista y agitador, lanzó en 1917 las voces de orden que imprimieron el ritmo a las etapas de la conquista de poder. Trotsky, en una innovación sin precedentes, se dirigió por radio a las masas sufrientes, pasando por sobre sus gobernantes. Se realizó una propaganda y una agitación de intensidad inaudita entre el proletariado, el campesinado y el ejército. Se creó así una vasta red psicopolítica que alcanzó los rincones más alejados por múltiples vías: prensa, radio, teatro, cine, diarios locales y de fábrica, conferencias, mítines, etc. La dirección de esta actividad polifacética se confió a una dirección llamada Agripo, abreviatura de agitación y propaganda, con representantes en todos los niveles, aún en la célula de base, que será siempre una rama esencial de la actividad comunista. La técnica leninista de la propaganda política fue puesta en práctica en todos los partidos comunistas del mundo. Esta es una actividad total que abarca desde la instrucción primaria hasta la producción industrial y agrícola, incluyendo la literatura, el arte y las diversiones. La escuela se convirtió en uno de los pilares de esta propaganda total. Después, los seminarios políticos, las escuelas de perfeccionamiento y los círculos de estudio formaron centenas de miles de propagandistas y agitadores, o agitadores que dictan cursos políticos, dan charlas en las fábricas, establecimientos de comercio y en toda suerte de instituciones. La propaganda triunfa al punto de que se disuelve el conjunto de las actividades políticas, económicas e intelectuales de un Estado. Cada una de estas actividades presenta una faz propagandística, la obsesión que de ello resulta, la dirección centralizada de los instrumentos de difusión, la censura, la explotación de las noticias, tiene que ver con una utilización totalitaria de la propaganda. Los carteles propagandísticos estaban entre las herramientas más importantes para influenciar a la opinión pública en la Unión Soviética. El texto que acompañaba cada póster era un mensaje claro y explícito para el público, mientras que el uso de técnicas específicas, manipulación, deformación y ampliación de fotografías, transmitía indirecta y subconscientemente un mensaje a favor o en contra de una opinión, una persona o una elección política. Ahora podremos apreciar algunos carteles de la propaganda comunista. Todo el poder a los soviéticos, paz al pueblo, tierra a los campesinos. Años 20. Póster constructivista de Gustav Klutis, 1930.
Con mucho esfuerzo completaremos el plan. Propaganda soviética de los años 70. Nos solidarizaremos contigo, Vietnam. Póster constructivista de los años 20. Todos los trabajadores eligen a los soviéticos. Cartel de propaganda de los años 70 de Boris Parmig. Crecemos bajo el sol de nuestro país. Póster de los años 20. Seguid el verdadero camino, camaradas. 1920. La organización de las cooperativas de consumidores fortalece el Ejército Rojo. 1920. Wrangel, un general del Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa, es el siguiente en la línea. Póster antinazi. Trabajador, mantente alerta. 1928. Abajo con el fascismo en el mundo. Larga vida a la revolución socialista.